Hola, ¿qué tal, colegas? Y bienvenidos a Medicina en un 2x3. Hoy vamos a estudiar las alteraciones del pericardio, así que comencemos. Pericarditis significa inflamación del pericardio. Se diagnostica al tener un paciente con al menos 2 de 4 criterios: dolor torácico típico de pericarditis, roce pericárdico en la exploración, alteraciones en el electrocompatibles y derrame pericárdico. Aproximadamente 80% de las pericarditis agudas se consideran idiopáticas, probablemente debido a infecciones virales por Coxsackie A y B. La tuberculosis, insuficiencia renal crónica, neoplasias de pulmón o mama y algunas enfermedades autoinmunes como el lupus también pueden causar pericarditis aguda. El paciente con pericarditis aguda cursa con manifestaciones similares a las del infarto agudo de miocardio, pero no iguales. El dolor en la pericarditis aguda es tipo pleurítico y punzante, aumenta con los movimientos respiratorios, disminuye al inclinarse hacia adelante, irradia los trapecios, se acompaña de fiebre o febrícula y puede durar días. El dolor del infarto agudo de miocardio es opresivo, la respiración y la postura no lo alteran, irradia al brazo izquierdo o a la mandíbula, rara vez presenta fiebre y no dura días sino horas. Ahora, el electro de la pericarditis aguda presenta una elevación difusa y cóncava del ST en prácticamente todo el trazo. Se aprecia el signo de la bandera, lomo de delfín o aleta de tiburón. Puede haber un descenso esporádico del ST en ABR y B1, así como un descenso del intervalo PR, un dato muy específico pero poco sensible. Además, la onda T suele hacerse negativa cuando el ST se normaliza, pero no antes. Este cambio puede durar semanas o meses. En el infarto de miocardio, la elevación del ST es más bien una elevación localizada del punto J en las derivaciones que observan la cara afectada por el evento isquémico. La onda T se vuelve negativa cuando el ST todavía está elevado. Además del infarto, los aneurismas ventriculares y el síndrome de Brugada también producen elevación del ST. Son algunos posibles diagnósticos diferenciales. Algunas otras diferencias incluyen la ausencia de datos de insuficiencia cardíaca congestiva y presencia de roce pericárdico en el caso de la pericarditis. En el infarto es muy frecuente que se encuentren signos de insuficiencia cardíaca y el roce no existe. Hablando del roce pericárdico, se suele escuchar mejor en el borde esternal izquierdo con el paciente inclinado hacia adelante mientras realiza expiraciones. En los estudios paraclínicos también podemos hacer diagnóstico diferencial. Por ejemplo, si es pericarditis, los marcadores cardíacos de necrosis no se elevan, pero los reactantes de fase aguda sí. La radiografía de tórax puede demostrar cardiomegalia y derrame pericárdico que se puede asociar a disminución del voltaje del QRS o alternancia eléctrica, o sea, variación en la amplitud de los QRS. En la eco se puede valorar mejor la presencia de derrame pericárdico, que rara vez evoluciona a taponamiento cardíaco o pericarditis constrictiva. El primer brote de pericarditis aguda se controla mediante AINES como el ácido acetilsalicílico, ibuprofeno o indometacina, asociados a colchicina. Esta medida reduce la tasa de recaídas. Es muy importante que el paciente tenga mucho reposo. Hay que evitar los anticoagulantes ya que pueden producir transformación hemorrágica del derrame pericárdico. De 10 a 20% de los pacientes con pericarditis aguda sufren recaídas, cuyo tratamiento es controvertido entre corticoides, inmunosupresores e incluso la pericardiectomía. Existen algunas otras formas específicas de pericarditis. Entre ellas tenemos a la pericarditis tuberculosa, que puede cursar con dolor leve o incluso sin dolor. En su lugar aparecen datos de infección sistémica por tuberculosis, como anorexia y pérdida de peso. Algunos casos cursan con derrame pericárdico crónico, que a diferencia de la pericarditis aguda, sí suele progresar a la constricción. Algo que puede ayudar al diagnóstico es la elevación de adenosina desaminasa, ADA, en el líquido pericárdico. Es algo muy sugestivo pero no patognomónico. El cultivo da resultados en un 30% de casos, pero la biopsia tiene mejores cifras. Para tratar la pericarditis tuberculosa se necesita un tratamiento antifímico como tal, además de AINES y corticosteroides para prevenir la evolución hacia la constricción. Por otro lado, los pacientes con insuficiencia renal terminal, especialmente los que están en diálisis, pueden llegar a padecer pericarditis urémica. Se trata de un cuadro subagudo que suele cursar sin dolor, aunque sí hay roce pericárdico. Se puede tratar con hemodiálisis y AINES. La pericarditis piógena puede aparecer después de una cirugía cardiotorácica en pacientes inmunodeprimidos en caso de rotura de esófago por extensión de focos piógenos del mediastino o los pulmones. Esta clase de cuadros tienen altas tasas de mortalidad, por lo que se necesita un tratamiento antibiótico intravenoso rápido y desbridamiento quirúrgico. La pericarditis puede existir con enfermedades sistémicas autoinmunes como la artritis reumatoide o el lupus. También suele presentarse después de una cirugía o un traumatismo cardíaco. En
el espacio virtual entre las hojas del pericardio, normalmente hay unos 50 mililitros de líquido seroso. Hablamos de un derrame pericárdico cuando hay más que eso. Ahora, el taponamiento cardíaco es el cuadro clínico derivado del derrame pericárdico grave y agudo con la suficiente rapidez para generar tal compresión que el corazón no sea capaz de llenar sus cavidades ventriculares en diástole. La presencia de un derrame pericárdico importante restringe el llenado del corazón. El cuadro de taponamiento cardíaco compromete la diástole. En primer lugar se afecta la aurícula derecha, después ventrículo derecho y al final cavidades izquierdas. Esto debido a la menor presión que maneja el corazón derecho a comparación con el corazón izquierdo. Al dificultar el llenado ventricular, se bombea una menor cantidad de sangre desde el corazón derecho al izquierdo, lo cual aumenta la presión venosa yugular y disminuye el gasto cardíaco. Esto nos lleva a una baja de presión arterial, hipotensión y a signos de mala perfusión y congestión periférica. La caída del gasto cardíaco que causa hipotensión activa el sistema simpático y el eje renina-angiotensina-aldosterona como un mecanismo de compensación para tratar de subir la presión y el gasto cardíaco. El hecho de que el paciente manifieste signos de taponamiento pericárdico se relaciona directamente con la cantidad de líquido pericárdico y la rapidez con que se acumula, además de la rigidez del pericardio parietal. Tiene una relación inversa con el grosor del miocardio. Un miocardio delgado es más propenso a sufrir por taponamiento. Cualquier cosa que pueda causar pericarditis es una causa potencial de taponamiento cardíaco. Si aparece líquido serohemático, nuestras sospechas diagnósticas deben dirigirse a una neoplasia. El derrame pericárdico puede ser asintomático o generar datos de taponamiento derivados de la disminución del gasto cardíaco y la congestión sistémica, por ejemplo, taquicardia, hipotensión arterial, oliguria, signos de insuficiencia cardíaca derecha. La presión venosa yugular aumenta, puede aparecer pulso paradójico y signo de Kussmaul, el cual es muy característico de la pericarditis constrictiva, pero también puede aparecer en el taponamiento. Por otro lado, los campos pulmonares no suelen tener alteraciones, no hay crepitantes ni nada por el estilo, a menos de que el paciente padezca alguna patología neumológica. Por último, el roce pericárdico es infrecuente. En el electro podemos evidenciar la taquicardia sinusal, además puede que la amplitud de los QRS esté disminuida o haya alternancia eléctrica si el derrame es grande. La radiografía tiene poco valor diagnóstico, pero puede demostrar cardiomegalia en forma de cantimplora y campos pulmonares limpios. La eco es muy importante, con ella podemos observar el colapso diastólico de las cavidades derechas y los cambios en el flujo de llenado ventricular con la respiración. Si sospechas de un derrame pericárdico que genere taponamiento, la eco es la primera prueba que debes realizar. La pericardiocentesis diagnóstica muestra cómo el líquido pericárdico es similar al líquido pleural. Si encuentras sangre, puede tratarse de una neoplasia o tuberculosis. El hemopericardio también aparece en caso de una rotura cardíaca postinfarto o iatrogénica y en la disección aórtica proximal que drena el pericardio. Cuando tienes un paciente que presenta taponamiento cardíaco confirmado, se debe drenar urgentemente para evacuar el líquido y reducir la presión intrapericárdica. Tenemos dos opciones: hacer una punción pericárdica o una ventana pericárdica. La pericardiocentesis puede hacerse guiada por eco o radioscopía. Se suele llevar a cabo vía subcostal y normalmente es la primera opción en el tratamiento. La ventana pericárdica está indicada en los pacientes con cuadros recidivantes y en casos específicos como un derrame purulento. Una vez drenado el líquido, se utiliza sueroterapia para expandir el volumen sanguíneo y disminuir el colapso de las cavidades cardíacas. Está contraindicado utilizar diuréticos y vasodilatadores, ya que reducen la precarga, lo cual aumenta el colapso de las cavidades y predispone al estado de choque en este tipo de pacientes. La pericarditis constrictiva resulta de inflamación crónica del pericardio en donde aparece tejido de granulación, fibrosis y calcificación. Esto disminuye la elasticidad normal del saco pericárdico y genera una limitación en la diástole. La fase inicial del llenado ventricular no se ve afectada. Se interrumpe bruscamente cuando se alcanza el límite de la elasticidad del pericardio. Disminuye el volumen sistólico de eyección ventricular y aumentan las presiones telediastólicas ventriculares, las presiones medias de las aurículas y de las venas pulmonares y cavas, puesto que están luchando contra la rigidez del pericardio. Cualquier patología del pericardio es una causa potencial de pericarditis constrictiva. Sin embargo, rara vez se produce después de un evento de pericarditis aguda. Las causas más frecuentes incluyen cirugía cardíaca, radioterapia, pericarditis tuberculosa, enfermedades del tejido conjuntivo y pericarditis urémica recurrente.
La pericarditis constrictiva genera un cuadro crónico de insuficiencia cardíaca derecha con ingurgitación yugular, hepatosplenomegalia, edemas, etc. Es poco frecuente que aparezca disnea. La hepatomegalia suele acompañarse de ascitis desproporcionada a los edemas periféricos y disfunción hepática, por lo que en ocasiones se confunde con cirrosis. Ante un paciente con ingurgitación yugular, signos de disfunción hepática y congestión sistémica, siempre hay que pensar en pericarditis constrictiva. Otros datos clínicos que pudieran aparecer incluyen disminución del impulso apical y de la intensidad de los ruidos cardíacos, sonido de golpe o knock pericárdico después del segundo ruido que no se debe confundir con un tercer ruido. El signo de Kussmaul aparece con frecuencia. Los hallazgos del electro en pacientes con pericarditis constrictiva incluyen disminución del voltaje del QRS, aplanamiento e inversión de ondas T, además de P mitral o fibrilación auricular hasta en un tercio de pacientes. En la mitad de los pacientes aparecen calcificaciones en la radiografía de tórax, aunque no siempre producen constricción. En la eco podemos encontrar engrosamiento del pericardio. Si llega a ser normal, no se descarta el diagnóstico. Se aprecian variaciones respiratorias de la velocidad de flujo en la válvula mitral, tricúspide y en la entrada de las cavas de la aurícula derecha. Con la inspiración aumenta la velocidad en cámaras derechas y disminuye en la mitral. Con la expiración pasa lo contrario. La tomografía y resonancia son técnicas más confiables para demostrar engrosamiento y calcificaciones pericárdicas. Ojo, la presencia de engrosamiento pericárdico no necesariamente indica constricción. La tomografía es la mejor opción, menos costosa y con diferencias mínimas con la resonancia. Además, podríamos utilizar el cateterismo cardíaco, sin embargo no se realiza de rutina. En el ventrículo la presión diastólica obtiene forma de raíz cuadrada o deep plateau porque la presión aumenta rápidamente cuando se llega al límite de la distensibilidad del pericardio engrosado, luego aparece una meseta. Este patrón es característico de la pericarditis constrictiva y de la miocardiopatía restrictiva. El único tratamiento definitivo es la pericardiectomía, o sea, la decorticación del corazón. Mientras menos tiempo de evolución tenga la pericarditis constrictiva, mejores resultados ofrece la cirugía. La mortalidad operatoria ronda el 5 al 10%, pero el resultado a largo plazo suele ser bastante bueno. El tratamiento no quirúrgico incluye restricción salina, uso intensivo de diuréticos y manejo de la causa de la inflamación crónica del pericardio. Y bueno colegas, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, si te sirvió, por favor regálame un like, un comentario, suscríbete y comparte para así poder llegar a más estudiantes, médicos y practicantes de la salud que necesiten una forma diferente de repasar de manera rápida y concisa. No olvides darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subo video y no te pierdas ninguna clase. Esto fue Medicina en un 2x3 y hasta la próxima. ¡Chao!